Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar en la casa del Señor, podernos congregar, estar reunidos. Eso nos demuestra y le demuestra a las huestes y a las potestades de que nuestra prioridad sigue siendo escuchar la palabra del Señor, sigue siendo buscar de Él, buscar qué es lo que Él tiene que decirnos. Y eso habla bien de nosotros, porque quiere decir que tenemos hambre y sed del Dios vivo. Así es que, independiente de que sea principio de año calendario, usted y yo sabemos que el Señor no se mueve en base a un calendario, pero qué bueno que demos testimonio que nuestra prioridad es Él y sigue siendo Él. Amén. Lo voy a invitar a que se ponga de pie y juntos pongamos este tiempo en las manos del Señor. Que Él añada gracia a su palabra y que sus oídos estén atentos a lo que el Señor nos quiere instruir y nos quiere decir. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Padre, de congregarnos, de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos seguros que cada uno de nosotros es un testimonio vivo de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor. Gracias, Padre, porque hasta este momento tú nos has sostenido. Tú has sostenido nuestra salud, tú has sostenido, Señor, nuestra fe, tú has sostenido nuestras fuerzas, tú has sostenido, Señor, escudo. Tú has sido escudo para con nosotros. Gracias, Padre, porque aún, Señor, en medio del desierto podemos encontrar tu mano, Señor. Aún en medio de la tempestad podemos abrazarte, podemos, Señor, correr hacia ti. Y tú, Señor, estás pronto, Señor, y presto a socorrernos. Gracias, Padre, te bendecimos. Señor, declaramos que cada uno de nosotros tiene hambre, tiene necesidad de más de ti. Que cada día que pasa, Señor, anhelamos más de tu presencia, más de tu palabra, Señor, más de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que un día más, Señor, es un día menos para que tú, Señor, regreses. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así de pie, aprovechando que ya nos levantamos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Proverbios. En el capítulo 1. Y el versículo 27 y 28. Y dice su palabra: cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Ahora vámonos al libro o al Evangelio de Lucas. Capítulo 6 y versículo 46. Dice Jesús: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Puede tomar su asiento. Como que no está muy alegre la palabra del Señor, ¿verdad? Así lo veo, como un poco sorprendido. Pero ya va a ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar. En el libro de Proverbios, lo primero que acabamos de leer: cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Ahí está hablando el proverbio acerca de la sabiduría.
acerca de la sabiduría. Y estos dos versículos se toman o son para los que no han hecho caso a la sabiduría. Pero fíjese que usted y yo y todos en esta época que pasamos, como bien nos explicaba el pastor, el día domingo todos estamos como muy alegres, ¿verdad? Todo se presta que estemos muy propensos a hacer promesas a nosotros mismos, a hacer promesas a los que están ahí cerca, a nuestras familias. El tiempo, ¿verdad?, envuelve a todas las personas y empiezan a hacer sus propósitos de fin de año o de año nuevo, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Y ¿está Dios de acuerdo o no con que tengamos propósitos, sueños, anhelos, que tengamos proyecciones? No, Él no está peleado con eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros es que debemos de hacerlo primero guiados por el Señor, para no lanzar palabras a la ligera. Y ahora sí vamos a ir al libro de Lucas y vamos a desarrollar toda la enseñanza. Y después usted va a ver qué tiene que ver el libro de Proverbios con la parábola de los cimientos. De los cimientos. Dice el versículo 46, volvámoslo a leer. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Quedémonos hasta ahí. El problema cuando usted y yo lanzamos palabras a la ligera es de que nuestras palabras no tienen fundamento, no tienen cimiento. Amén. Por eso es de que los famosos propósitos casi nunca se cumplen, porque usted en un arrebato de alegría, usted viene y dice, no, yo el otro año voy a procurar, nadie dice voy a procurar ser una mejor persona, todos lo primero que dicen es voy a bajar de peso, ¿verdad? No sé por qué, quizás porque todo el mes se la pasan comiendo, pero es el primer propósito, pero eso está sin fundamento. Eso no hay un cimiento sobre qué edificar ese propósito, sobre qué edificar ese proyecto. Entonces, como vamos a ver más adelante, viene la tempestad, viene la tormenta, y ese propósito ¿dónde queda? Queda en el olvido. No, yo voy a ser más ordenado. Pero si eso no tiene un cimiento, un fundamento, entonces eso no va a prosperar. Una de mis jefas, el año pasado, dijo los primeros días del año, yo voy a hacer un propósito. Me voy a comprar una agenda, dijo, para que no se me olvide nada y anotar todo aquí y tener todo en la memoria. ¿Y sabe qué pasó? A las 2 semanas ya había perdido la agenda. La agenda que había comprado para que no se le olvidaran las cosas. Lo primero que se le olvidó fue la agenda. Y lo que había empezado a anotar en ella, por supuesto. Entonces son cosas, hermanos, que usted y yo ya hemos aprendido de años. Ya hemos aprendido que nuestras palabras tienen poder. Sí, tienen poder, pero si están bajo un fundamento, bajo un cimiento. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Yo escribí algo. Cristo es el cimiento por excelencia, nuestro fundamento, por lo que debemos buscar en Él la manera correcta de edificar
nuestros propósitos y anhelos en base a un buen cimiento. Y el Señor Jesús nos deja esta parábola como enseñanza. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, el versículo 47, os mostraré a quién es semejante. Y es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación del torrente, rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Entonces, la primera enseñanza aquí es, si usted va a hablar algo, que sea con un buen fundamento, con un buen cimiento. Y vamos a ver cómo es ese fundamento, este cimiento del que está hablando Jesús en esta parábola. Pero la primera enseñanza es esa. Si usted y yo no vamos a prometer, no vamos a cumplir lo que vamos a prometer, entonces la misma palabra lo dice. No te apresures a prometer. Porque si ya prometió, usted ya está atado a cumplir lo que dijo. Y entonces ahí vienen las trabas. Ahí viene la desilusión de muchas personas. Que el Señor no me escucha, que solo escucha a la hermana fulana, que solo escucha al pastor, que solo escucha a la hermana María Elena. Nuestras palabras, lo que estamos hablando, ¿tienen fundamento o solo estamos hablando para que nos vea el otro? No, sí, como él dijo que su propósito de año nuevo era estrenar carro, yo, aunque sea tarjetazo, me voy a endeudar con un carro, porque yo no me puedo quedar atrás. No tiene fundamento, no tiene cimiento. Versículo 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra. ¿Y qué dice? Sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué pasó con el segundo hombre? No echó cimiento a su edificación. Las palabras que nosotros pronunciamos tienen poder. ¿Pero poder para qué? Poder para construir o para destruir, para hacer o para deshacer. ¿Sí? Si nosotros queremos construir bien, necesitamos hablar bien, tener un buen fundamento, un buen cimiento. Entonces, la segunda enseñanza, si no estamos poniendo un buen fundamento, cualquier cosa va a venir y se va a llevar lo que nosotros queramos edificar. Entonces, ahí ya subimos un poquito más de nivel, porque si nosotros queremos crecer espiritualmente, queremos sobreedificar, como dice Pablo, con buenos materiales, de nada sirve que el material que yo edifique sea bueno, que la intención que yo tenga sea buena, si el cimiento de la edificación no está de acuerdo a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Entonces, ese es el segundo punto de enseñanza que el Señor traía a mi vida con esta parábola. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el buen cimiento? ¿Cuál es el cimiento correcto? Porque me imagino, yo no sé nada de construcción, pero me imagino que debe de haber algún estándar de calidad, la grava, el cemento, la arena, lo que sea, el hierro. Eso tiene que ser un estándar de calidad. No puede ser un cemento, digamos, solo para repellar la pared. Me imagino que no debe servir, ¿verdad? Para un cimiento. Entonces, veamos, porque aquí el Señor Jesús nos deja ver cuál es el buen cimiento. Fíjese, versículo 47. Regresemos. Todo el que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué dice? Y las pone en práctica.
Entonces, el primer elemento para un buen cimiento, ¿cuál es? Acercarnos al Señor, acercarnos a Él. Todo el que viene a mí, dice, acérquese, acérquese, acérquese. A nosotros como hombres, hablo hombre, hombre, varones, hombres, a nosotros nos cuesta pedir consejo, nos cuesta acercarnos. Pero queremos un buen cimiento, tenemos que ir a Él y pedir consejo. Tenemos que acercarnos a Él. Claro, eso requiere que nosotros primero nos humillemos, reconozcamos que necesitamos de Él, que necesitamos de Él. Y ese es el primer escalón de todo el que viene a mí. Porque si a usted le cuesta acercarse a Dios, doblar sus rodillas y pedir consejo, mucho menos se va a querer acercar al hombre y a la mujer de Dios que tienen el consejo. Entonces, esa es parte de un buen cimiento. Usted tiene un buen proyecto, qué bueno, empiece a echar un buen cimiento. Pregúntele al Señor, Señor, ¿será tuyo que yo cambie de carro este año? ¿Será tuyo que yo me mueva de domicilio? Y si ya tiene una respuesta, busque confirmación con las personas que el Señor ha dejado de autoridad. Ya les comenté la vez pasada, ¿verdad? La metida de pata que a mí se me ocurrió por no pedir consejo. Y era tan fácil de quitarle el nudo, yo lo veía tan grande. Pero como estaba en mis ojos carnales, y era tan fácil el nudo de desatarlo, que solo bastó un consejo. Pero tuve que ir. Y primero doblegarme, humillarme delante del Señor. Señor, ¿qué pasa? Sencillo, no estás pidiendo consejo. No estás pidiendo consejo. Y el que no pide consejo, ¿de qué otra manera le puede ir? Si no mal, si no estarse dando vez tras vez contra la pared. Vamos a ver el segundo elemento. Todo el que viene a mí y oye mis palabras. La segunda parte de un buen cimiento. Todo el que oye mis palabras. Entonces, no solo basta con acercarse a Dios, con acercarse al Señor. No solo basta con eso. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que estar atentos. ¿Sí? Como dice su palabra, cuando te acerques a la presencia del Señor, acércate más. ¿A qué dice? A escuchar, a oír qué es lo que Él quiere decir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos presentamos delante del Señor, pero con nuestra lista de quejas, ¿verdad? Con nuestra lista de reclamos. Imagínense. Queriendo, no sé qué pretendo yo, al menos, a presentarle una queja delante del Señor. Si Él no tiene la obligación ¿de qué? De decirle que sí a mis caprichos. Él no tiene la obligación de decirle que sí a todo lo que a mí se me ocurre. Nosotros pensamos que sí. Señor, y yo quiero unos zapatos nuevos, y ¿por qué no me has dado unos zapatos nuevos? Porque los está pidiendo sin fe. Porque va a dejar de pagar la luz por comprar los zapatos. Porque va a dejar de pagar el agua por pagar los zapatos. Entonces ese no es Dios. Ese no es Dios. Y el Señor no va a cumplir caprichos. Él va a cumplir nuestros anhelos que están alineados a su voluntad, con el cimiento correcto. Todo el que viene a mí y oye mis palabras. Entonces, todos sabemos que oír la palabra no solo significa literalmente escuchar la palabra, ¿sí? El fruto de esta palabra tiene que producir esa palabra que tenemos nosotros acá,
que es fe. Que es fe. Entonces, si usted ama a Dios y ama su palabra, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y la fe no se hace acompañar de nadie más. La fe va ella sola. La fe no va con que fulano me va a ayudar, con que tengo un plan B, no. La fe no se deja acompañar de nadie. La fe es ella sola, chiquita, como un grano de mostaza. Pero si nosotros la guardamos, la atesoramos, ¿se hace qué? Se hace un gran árbol. Entonces, todo el que viene a mí y oye mis palabras, y no solo las oye, sino produce fe. Produce fe. Y el efecto que hace la fe es ¿el qué? Que vamos a poner en práctica, hermano, lo que el Señor nos enseñe. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos que no ponen en práctica la palabra, porque no han producido fe. La fe es el motor para hacer algo. La fe es ese motor que va a impulsar el hacer algo. Por ejemplo, mi esposa me dice, yo quiero sembrar tal cosa. Junto con la palabra ya va su fe para activar ese milagro. No solo va la palabra vacía, va con un cimiento, con un fundamento. Entonces, cuando a mí me asusta lo que ella va a hacer, solo le digo, mi amor, bueno, dale. Si el Señor va contigo, yo respaldo tu fe. Pero la palabra va acompañada con la fe, y la fe es la que activa. Entonces, ¿cómo el Señor no se va a mover a darnos una respuesta si está viendo que estamos actuando en fe? En fe. Por eso empieza diciéndoles, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué es lo que les está diciendo ahí? ¿Por qué no tienen fe si me están llamando Señor, Señor? Ve cómo aquí en la parábola el Señor Jesucristo nos dejó todas las respuestas. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no están poniendo en práctica la fe? Eso es lo que les está diciendo. Versículo 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada, ¿no ha hecho nada con qué? ¿Con la palabra que ha oído? No ha hecho nada con fe. El que ha oído y no ha hecho nada ¿con qué? Con la fe. Dice su palabra que cada uno se nos ha dado una medida de fe. Pero nos atrevemos a hacer propósitos, a hacer planes, a hacer proyectos y no los hemos hecho con fe. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona que oye la palabra y no ha hecho nada con su fe es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, primero, no lancemos palabras vacías, sin fundamento, sin cimiento. Si vamos a edificar algo, pongámoslo en las manos de Dios, pongámoslo en las manos del Señor y asegurémonos que sea Él el que nos está dirigiendo, el que nos está diciendo, háganlo, o esperémonos, o no lo hagan.
Son 3 tiempos. Son 3 tiempos. Pero nosotros primero tenemos que hacer que lo que hablemos construya algo, tenga un propósito, como nos ha enseñado nuestra madre en la fe, que todo lo que a usted le cae en sus manos, dinero, billetitos, tiene que tener un destino. Sus palabras tienen también, y las mías, tienen que tener un destino. Pero para un buen cimiento tenemos que ir a Él, acercarnos a Él, escuchar su palabra y no solo quedarnos ahí, escuchar su palabra. Qué bonito predicó el pastor, qué bonito predicó la hermana María Elena. Muchos simpatizan con el mensaje, simpatizan con la visión de la iglesia. Sí, los pastores predican bien. Pero la fe que tiene que producir esa palabra, fíjese que el Señor ha sido extremadamente bueno, bondadoso, misericordioso. Y dentro de todos los milagros que se han dado, fíjese que todo empezó con un proyecto que empezó mi esposa. Y yo así como a regañadientes al principio, porque a ella se le ocurrió el año pasado que íbamos a diezmar el salario que ella quería que yo tuviera. Hermano, y eso me dejó a mí, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, y me rascaba la cabeza, no entendía, le daba vueltas para un lado y para el otro. Sí, el hermano Marlon, como que no tuviera fe. Sí, tengo fe, pero en ese momento no tenía fe. Pero en ese momento el Señor le había puesto a ella la dirección. Entonces, importante para nosotros como hombres es reconocer cuando Dios está dirigiendo a la esposa. ¿Sí? No siempre le vamos a decir que sí a todo, pero no siempre le vamos a decir no a todo. No a todo. Porque si lo que ella está haciendo tiene un fundamento, y ese Señor el que le está diciendo ponga en práctica la fe, eso va a prosperar, hermano. Eso va a prosperar. No tiene para dónde más que prosperar. Entonces, hermano, pasaron quizás unos 4, 5 meses y yo me rascaba la cabeza, Señor, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque yo como hombre lo veía, me salió tanto en CAES y voy a dar más. ¿Por qué? Porque mi mente carnal topada, pues, no podía ver más allá. Hermano, pero entonces usted no tiene fe. ¿Cómo no? Sí tengo fe. Se lo prometo que tengo fe. Pero en las cuestiones de la finanza tengo que reconocer que mi esposa es la que lleva las revoluciones allí en la casa. Es la que lleva el famoso cuadernito y tanto, y tanto, y tanto. Y esto para acá, y esto para allá, y esto para acá. Pues entonces viene y me dice, vamos a diezmar más. Ay, Señor Jesús, bueno, ahí te voy, le dije, ¿verdad? 4 meses, hermano, 4 o 5 meses, no sé ni cuántos meses pasaron. Pero sí, para mí fue eterno. Para mí fue eterno, hermano. Pero el Señor respondió. ¿Y qué fue lo que activó eso? Un proyecto, un propósito que nació en el corazón de mi esposa, pero que ella se aseguró de hacer un buen cimiento, que tuviera un buen cimiento. Y después se aseguró de que el Señor me hablara a mí, me convenciera de eso.
Pero es edificar con cimiento, con un buen cimiento. Miren, no hay nada que el Señor, o mejor dicho, no hay nada que no prospere el Señor en el matrimonio más que cuando nos ponemos de acuerdo para algo. ¿Sí? ¿O no se puso usted de acuerdo con su esposa o con su esposo para hacer a los chiquitines? ¿Verdad que sí? Nos pusimos de acuerdo. ¿Y por qué para pintar la casa no se pone de acuerdo con su esposa o con su esposo? ¿Y por qué para poner en el colegio a los niños, por qué no se pone de acuerdo con su esposo o con su esposo? Porque para el esposo es más fácil, ay bebó, ay bebos, ahí se está limpiando las manos y que el Señor te use, es lo que le está diciendo. Entonces, ya los exhibí, ¿verdad, hermanos? No, pero hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Si en el matrimonio es cosa de dos. Sí. Cuando yo hago algo que mi esposa no sabe, un 99.99% de los casos no funciona. Y ese 1% que sí funciona, funciona a medias. O sea que al final nada funciona. ¿Por qué? Porque no es el orden del Señor. Porque no es el cimiento que Él ha puesto. Entonces, ve cómo el Señor no está peleado con que nos hagamos un propósito. Nosotros tenemos 2 proyectos, pero los estamos dejando en la mano del Señor. Y no nos estamos afanando y hay que ver qué banco tiene los intereses más bajos. Y a cómo se está cotizando ahora el Bitcoin. Y que a cómo se está cotizando ahora el dólar. No. Si es del Señor, Él va a prosperar. Y como dice la parábola, aunque vengan tormentas, torbellinos, lo que quiera venir, que venga lo que venga, si es del Señor, eso va a prevalecer. Y si tiene buen cimiento, eso va a prevalecer. Pero entonces, volvamos al versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y fíjese que el Señor me daba ahí una instrucción o una enseñanza más. Lo que el Señor les está diciendo aquí después dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Son 3 acciones. Que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Y el que no pone sus cimientos, solo va a Él y escucha sus palabras. Pero le hace falta el tercer ingrediente, que es la fe. Entonces, esta gente, versículo 46, Jesús les dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y aquí está el centro de la enseñanza. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué? Para venir a mí y aceptar mi salvación, me llamas Señor, yo soy tu Señor. ¿Por qué? Para escuchar mi palabra, me llamas Señor. ¿Ve? Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? Señor, Señor, ¿por qué no van a otra mía más? ¿Por qué no edifican con su fe? Eso les está diciendo. No solo me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer? Que es creer a mi palabra. Que es creer a mi palabra. Y regresémonos a Proverbios. Por eso dice Proverbios el 27. Cuando venga como tormenta lo que teméis. ¿Qué es el miedo de la gente que hace sus propósitos, sus famosos proyectos? ¿Cuál es el miedo? Que no se lleven a cabo, que no cumplan sus expectativas, que no lleguen a cumplir sus proyecciones. Ese es el miedo. Entonces, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia,
como torbellino, como a los cimientos, entonces me invocarán, pero no responderé. Entonces yo le dije, Señor, pero tú has prometido que cuando nosotros invoquemos tu nombre, tú vas a responder. Sí, pero me van a invocar, Señor, Señor. Me van a invocar sobre algo, para reclamarme sobre algo que no he sido yo el que ha puesto cimiento, el que ha puesto fundamento. Entonces, me invocarán, sí, pero no responderé. ¿Por qué? Porque el Señor no puede responder, no puede dar una respuesta si no va la fe como acción. Por eso el corito antiguo dice, fe mueve la mano de Dios, con su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Ya me volví de 5 años yo. El Señor se agrada de los que tienen fe. El Señor se agrada de los que creen en Él y de los que le creen a Él. Y Él ha prometido ayudarnos. Cuando invoquemos su nombre, Él ha prometido respondernos. Pero lo que le vamos a decir, ¿fue Él el que ha puesto en nuestros corazones a hacer ese proyecto, a hacer ese propósito? ¿Nos movimos nosotros en fe o nos movimos nosotros en nuestra propia prudencia? Entonces, hay varias enseñanzas ahí, varias enseñanzas. Pero lo primero, lo esencial, si vamos a hablar algo que sea con un sustento, con un cimiento, que sea basado en un fundamento, que sea de fe, que todo lo que hagáis de su palabra que sea por fe, de fe y para fe. Porque entonces usted sí puede llegar delante del Señor, invocar su nombre y decirle, Señor, tengo este proyecto y lo hice con fe, creyendo que tú vas a responder. Entonces Él dice, hijo, aquí está. Entonces, creo que es un buen momento para que nosotros meditemos en cuántos proyectos, cuántos sueños, cuántas aspiraciones que nosotros tenemos están verdaderamente alineados al propósito de Dios, al plan de Dios, que es bendecirnos. Sí, Él quiere bendecirnos, pero Él no nos va a bendecir así, a la garduña, no. Él sí le da destino a su bendición. Sí, entonces la bendición ahí está, pero nosotros tenemos que poner un buen cimiento, una buena fundación. Señor, queremos algo mejor para nuestros hijos, una mejor casa este año. Muy bien, pónganlo en la mano del Señor. Si lo están haciendo con fe, escucharon su palabra y hemos tomado consejo, pues eso va a prosperar. El Señor va a dar una respuesta. Pero si nos hemos alocado por el tiempo, por la circunstancia, no vengamos reclamándole al Señor de que no nos ha respondido, de que no nos ha contestado. Porque entonces vamos a estar como estos. Señor, Señor, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Lo que hicimos lo hicimos con fe o lo hicimos en superfe? O basados en proyecciones, en que yo gano tanto y ya al fin de año me van a dar esto, me van a dar lo otro, con eso yo cubro esto y entonces podemos hacer un préstamo y no sé qué. Eso no funciona.
Eso no funciona. Si no tiene el fundamento, el cimiento correcto, que es estar bajo la voluntad del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición, Padre, que siempre traes a tu casa. Gracias, Señor, porque no nos dejas al descubierto, siempre tu palabra nos cubre, siempre tu palabra, Señor, es ese doble abrigo para que las circunstancias, Señor, que estén afuera no penetren, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser escudo, por ser vallado, por estar atento a nosotros, porque nos habla, Señor. Eso quiere decir de que somos tus hijos y que aún tú, Señor, con tu amor, con tu misericordia nos atraes. Como dijo David, con cuerdas de amor hacia ti de nuevo. Señor, que podamos, Señor, soñar, anhelar, Señor, las bendiciones que tú tienes para nosotros. Que tengamos, Señor, proyectos de fe que sean guiados, Señor, bajo tu mano, para que tú, Señor, hagas prosperar nuestro camino, para que tú hagas prosperar, Señor, nuestra senda. Que nuestra senda, Señor, sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta casa que nos abriga, Señor, espiritualmente para venir a aprender de tu palabra. Bendice, Señor, a las personas que van a ofrendar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y